¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos al episodio número 26 de Dental DR Salud Bucal. Te saludo con gusto y espero que estés pasando un excelente día. El día de hoy trataremos un tema muy controversial que viene siendo el tema de la amalgama. Probablemente seas de esos pacientes que tiene una tapadera, como le llaman, de metal, o le arreglaron una caries con una tapadera de metal. Y eso es la famosa amalgama. Muchas personas mencionan o me marcan que si es buena o mala por lo que han escuchado en distintas plataformas. El día de hoy trataremos ese tema, que es si es buena o no tan buena y de qué está compuesta. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dejes un like y un comentario y así apoyas al canal. Vamos con la intro. Excelente. Primero, para saber qué es una amalgama, necesitamos saber qué significa el término amalgama. Prácticamente la palabra amalgama significa unir o mezclar. Quiere decir que esa tapadera de metal que tú conoces, que te ponen los dentistas en tus dientes, es una mezcla de varios componentes. En 50% el mercurio líquido, en un 35% la plata, en un 2% estaño, en un 13% el cobre y en ocasiones contiene zinc. Entonces lo que hace el mercurio líquido, si se fijan, es el 50% de la mezcla total. Lo que nos ayuda es que cuando mezclan esos componentes, el mercurio líquido permite hacer una masa o una bolita, empalme todos los componentes y el dentista te lo ponga en tu muela, y lo que permite ese mercurio líquido es que, como la boca siempre está húmeda, pues nos permita que se seque el material aún teniendo saliva en nuestra boca. Para que se den cuenta si es muy buena o no es buena, en una amalgama, como no es biocompatible con nuestro esmalte, dentina y pulpa, el detalle es que te limpian una caries, empaca el odontólogo tu amalgama y probablemente es que siempre vaya a existir una microfiltración bacteriana debajo de la amalgama o alrededor de la amalgama, porque recordemos que estos materiales no se fusionan y no tienen un sistema de adhesión como en las resinas. Esto pasa cuando te limpian la caries, te ponen la amalgama, y si los hábitos del paciente no son muy buenos, puede haber microfiltración bacteriana y no te vas a dar cuenta porque eso va a estar debajo de tu amalgama. Vamos a hablar un poquito de historia para que se den cuenta desde cuándo la amalgama o el mercurio líquido ha tenido algunas repercusiones en la salud. En 1953, en la bahía de Minamata, Japón, esta era una bahía y la población de esa zona se alimentaba del agua y de los pescados que había y moluscos en esa zona, se dedicaban a la pescadería. El detalle es que cerca de esa bahía había una empresa que realizaba químicos en base al mercurio líquido. Entonces lo que pasaba es que las personas diarios se alimentaban de esos mariscos y se empezaron a enfermar. Empezaron a investigar y vieron que los moluscos y los mariscos contenían mercurio líquido. Y eso quiere decir que las personas se empezaron a intoxicar de manera neurológica. Entonces imagínate, 44 personas no la pudieron librar y muchísimas quedaron paralizadas de por vida. Eso se llama mercurialismo. El mercurialismo es a causa de consumir mercurio líquido o algún compuesto de él. El problema aquí es que en la actualidad todavía hay pescados y mariscos que pudieran conservar o estar contaminados, ya que los mares actualmente están muy contaminados por las industrias que existen y la contaminación que existe en la atmósfera. Entonces, desde ese entonces hay una primera historia del mercurialismo, que es una enfermedad causada por el mercurio líquido. Te preguntarás cómo el mercurialismo ataca o por qué te intoxicas. Lo que sucede es que el mercurio se evapora y la evaporación del mercurio es a los 25 grados. Esto quiere decir que nuestro calor corporal, si te puse una amalgama en la boca, nuestro calor corporal es de 36 a 36 y medio, a veces 37, depende
la temperatura. Ahora sí que, si te fijas, si el mercurio a 25 grados empieza a evaporar, tú solito con el calor de tu boca te empiezas a pasar esos vapores del mercurio que el mecanismo de los vapores te empiecen a causar un problema en tu salud, es por medio del vapor. ¿Qué quiere decir? Que el vapor tú lo transmites, pasa a los pulmones, por los alvéolos, pasa a través de la sangre y llega al cerebro. Entonces, al llegar al cerebro se empieza a acumular porque activa una alta concentración de calcio en el cerebro y altas concentraciones de calcio en el cerebro empiezan a causar neurotoxicidad. Y créanme que el vapor de mercurio el cuerpo no lo desecha muy fácilmente, de hecho se empieza a acumular. Hay pacientes que cuando tienen muchas amalgamas en su boca y les tomas estudios de sangre, les ha salido presencia de mercurio en sangre, y eso es por la cantidad de mercurio que tienen en sus amalgamas. Es muy importante que lo tomen en cuenta porque ese material en la actualidad lo siguen utilizando ciertas personas y era el material que anteriormente era de primera elección y no es muy recomendable ya por tantos estudios que te puede causar una toxicidad en tu organismo. Y no solo de los pacientes son los que salen afectados con el uso de la amalgama. En un estudio reciente en Singapur, analizaron 98 dentistas que utilizaban la amalgama y 98 dentistas que no la utilizaran. El estudio nos dice que los examinaron de todo habido y por haber. ¿Qué quiere decir? Mentalmente y físicamente, estudios completísimos, y lo que resultó es que los dentistas que utilizaban amalgama tenían menos niveles de destrezas y les aparecía acúmulo de mercurio en riñón y en hígado. Además, hicieron pruebas de fertilidad y esas contaminaciones afectaban la fertilidad de esos dentistas, ya que no es lo mismo que a un paciente le pongan solo una amalgama y que ese dentista ponga 10 amalgamas en un mismo paciente o 10 amalgamas en distintos pacientes imagínense diario cuánto acúmulo de mercurio ese dentista trabaja. Además, tienes que tener en cuenta que sale muy afectado tanto los pacientes como los odontólogos, para que se den cuenta que es muy complicado el manejo de la amalgama. La amalgama dental también tienes que tener un cierto protocolo para retirarlas, ya que en el momento que retiras una amalgama puedes contaminarte tú como odontólogo, al paciente y todo el área en que trabajas, ya que necesitas equipos especiales y de desecho para que no contamines otras zonas. Es muy importante que sepas que la amalgama también te puede dar un famoso choque galvánico. El choque galvánico en otro episodio hablaremos para que veas el por qué puede pasar. Es muy importante que tú sepas que existen varios tipos de amalgama. Hay una amalgama preparada, es decir, que las personas ponen los componentes de los que hablamos al principio a tanteómetro y lo filtran con un papel filtro. Es decir, ahí en realidad no saben cuánta cantidad de material utilizaron. Y existe la amalgama encapsulada. La amalgama encapsulada pues tiene las concentraciones perfectas de los componentes. Entonces depende al lugar a donde tú vayas, si te pongan amalgama no vas a saber si fue de cápsula o si fue preparada. Lógicamente si fue preparada pues puede tener altas concentraciones de mercurio y esto pues puede ser perjudicial para tu salud. Para que se den cuenta la importancia de que una amalgama yo no la recomiendo, es porque te puede causar, número 1, mal aliento. Los pacientes lo refieren como un aliento ferroso, es decir, metálico. Número 2, riesgo de fisuras o fracturas, ya que por lo regular para hacer una amalgama debe ser más amplio el rango para que se pueda sostener. Como les dije al principio, no tiene un sistema de adhesión, está sobrepuesta esa amalgama. Quiere decir que la base es más ancha que la entrada, se seca y pues ya no se puede retirar tan fácilmente, pero no está pegada, solo está sobrepuesta. Y para poder hacer esa situación, pues los dentistas tienden a desgastar más espacio de lo que ya dañó la caries. Entonces puede haber riesgo de fracturas dentales. Muchas personas
En la actualidad me hablan para que les cambie las amalgamas porque ya se dieron cuenta que les puede traer perjudicaciones a su salud en general. La amalgama, además de causarte fracturas y mal aliento, pues te está causando esa toxicidad neurológica que te va a afectar de distintas formas. Para que se den cuenta, en Suecia está prohibido el uso de amalgamas. En Suecia ponen filtros de selenio para que los vapores y la contaminación que tenga esos compuestos de mercurio se filtren en su ambiente. Ahí ya está totalmente prohibido el uso de la amalgama, para que se den cuenta la importancia. Les voy a platicar una experiencia que tuve de una paciente. Esta paciente me marca y sabemos que en la primera consulta que vienes con nosotros te hago tu diagnóstico, tu cuestionario de salud, tu historia clínica, porque lo más importante es conocer tu salud para que eso va a determinar probablemente el éxito del tratamiento. Esa paciente me dice: doctor, ¿sabes qué pasa? Que yo pues prácticamente ya fui con varios doctores, psicólogos, psiquiatras, me detectaron ansiedad y depresión. Al detectarme la ansiedad y depresión, pues yo decía, ¿por qué si se supone que estoy plena con mi vida? Quiere decir que pues estoy cómoda, no me falta nada, estoy feliz, pero porque siento que me falta algo. Entonces duró un tiempo, he ido con el psicólogo, fue un tiempo con el psiquiatra, la medicaron, llega conmigo y me dice: ya no sé qué hacer porque ya fui con varios y no me siento bien. O sea, el medicamento me ayuda, pero no me siento totalmente plena. Los estudios de imagen del cuerpo de todos complementarios salen todos los niveles perfectamente. Quiere decir que pues yo prácticamente le dije: bueno, ¿en qué te puedo servir? Viene conmigo, y tenía 10 amalgamas en su boca. Las 10 amalgamas de su boca lógicamente ya tenían más de 5 o 10 años algunas, y ya tenía los dientes fracturados con filtraciones de caries. Por como les dije, no va pegada y siempre hay una microfiltración, depende de la higiene del paciente. Entonces, yo cuando veo que tienen muchas amalgamas, me platican que hay un padecimiento emocional o mental, pues me di a la tarea de hacerle un estudio de sangre y ahí salió concentraciones de mercurio en sangre. Prácticamente yo le comenté que platicara con su psiquiatra y con su psicólogo el tema. Al fin de cuentas yo le ofrecí cambiar esas amalgamas porque ya había caries, ya había uno que otro diente fracturado y iba a perder pues prácticamente todos sus dientes si no hacíamos algo al respecto. Yo prácticamente esto, como el médico es el que le está tratando, yo le sugiero que le platique al médico la situación que estamos viendo de manera dental. Yo no le dije que dejara los medicamentos ni nada, porque eso es del especialista que los da. Pero sí empezamos a notar que en el momento que empezamos a cambiar algunas amalgamas ya por resina que se podía, otras con endodoncia, postes o coronas, porque ya como les dije, tienen muchos años y a veces están fracturadas, están todas aguadas las muelas por dentro, debajo de la amalgama, y no las puedes salvar a todas con una resina. Entonces empezamos a hacer cambios de sus amalgamas. Empezamos con 1, 2, 3 por cita, íbamos mejorando. En el momento que acabamos las amalgamas, la paciente sintió un cambio que se lo empezó a referir, mejoría con el psicólogo, mejoría con el psiquiatra, tan así que dejó sus medicamentos. Ella vio que fue una mejoría el haber retirado esas amalgamas de manera emocional. Además de que después de tiempo, más o menos como a los 6 meses, bajaron los niveles de mercurio que había. Entonces, en realidad, prácticamente lo que vieron sus médicos junto conmigo es que hubo una mejoría emocional de esa paciente, y ya los médicos pertinentes fueron los que modificaron las dosis, e inclusive recuerdo que me dijo que ya no consumía más que las terapias con el psicólogo y dejó el medicamento del psiquiatra porque la paciente ya se sentía plena, se sentía feliz. Lo que concordamos junto con los médicos es que ya había una afectación a lo mejor neuronal con tanta concentración de mercurio. Así que eso se los comparto. Yo, si fuera tú, la verdad no me pondría una amalgama. Actualmente ya hay materiales con mucha tecnología biocompatibles que son muy buenos para tu salud. Ahora te pregunto, ¿tú te pondrías alguna amalgama después de ver que la realidad es que el lugar del beneficio es menor
y la malignidad o la toxicidad es muy alta. Nos vemos en el siguiente episodio.